pues vamos a avanzar con el primer segmento de entrevistas de este programa. Lo haremos con Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas. Profesor Aarón, te saluda Argeli Vera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Argeli, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bienvenido a Unión Radio y encantada también de conversar contigo y bueno, mucho movimiento, ¿no? No solamente en Venezuela, sino en el mundo también con los preparativos de lo que se ha conocido como el Black Friday y también que ahora ha aumentado a propósito de la pandemia, la digitalización y todo esto, el Cyber Monday, que también es la conmemoración, digamos, comercial del lunes posterior. Una, digamos, fecha que arrancó en Estados Unidos, pero que, bueno, luego se empezó allí a extender. De hecho, por ejemplo, hay informaciones noticiosas en este día que dice que, por ejemplo, el país que más gasta en estas fechas es Turquía, le sigue el Reino Unido, luego Alemania, Estados Unidos, España, Italia, México, Brasil y Colombia. Y aquí en Venezuela, que no era muy típico esto, sino quienes pues decidían comprar afuera, pues desde el año pasado, a propósito de la pandemia, también ya se ha como asumido, ¿no?, en centros comerciales y comercios. En este contexto, ¿qué puede servir para el tema quizás de la recuperación o de la reactivación en un entorno económico tan desafiante como el que hemos analizado y sabemos que existe en Venezuela? Bueno, esto es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para el sector comercio y los servicios. De hecho, aquí ya centros comerciales que no solamente el viernes, ya desde el lunes 22 están abiertos con sus tiendas y sus rebajas, porque es una gran oportunidad para que esa caída en la demanda, esa caída en el consumo, ese inventario que no rota a la velocidad que debería, por ende no está generando los ingresos que se deberían, esa situación de radicalización y flexibilización que tuvimos, que ya en estos 2 meses ya no está presente, bueno, puede incentivar la venta, ¿no? Puede incentivar el flujo de efectivo, puede incentivar que varias personas puedan tener entonces, o varias empresas, perdón, puedan tener una mayor cantidad de operaciones, ¿no? Precisamente porque está pensado para ello. Así que es una gran oportunidad para el sector comercio y los servicios en Venezuela, el hecho de que puedan estar abiertos a sumarse en esta tendencia global, que evidentemente el fin de semana entero, desde el viernes al domingo, en horarios especiales y con mucha seguridad, nuestros centros comerciales y muchas tiendas que sin estar en un centro comercial se van a sumar también a esto, porque la idea es vender y tratar de recuperar en parte, bueno, pues toda esa actividad económica que no se ha tenido por temas de pandemia. Claro. Ahora, esto desde el punto de vista quizás del comercio puede ser una oportunidad también para los consumidores que tengan allí aprovechar, ¿no? Pero este tipo de iniciativas, quizás de promociones, de ofertas, para el tema de la reactivación desde el punto de vista comercial, deberían generarse quizás más frecuentes. Tomando en cuenta el contexto Venezuela, ¿qué recomendaciones darías tú según las perspectivas económicas actuales y de cara a cierre de año y de inicio del 2022? Bueno, aquí lo que pasa es que si bien buena parte de los productos, mercadería seca, que puede estar disponible a la venta como oferta en este fin de semana, la gran mayoría viene de fuera, ¿no? Es importado. Sí, así es. Eso evidentemente al tema de la recuperación del aparato productivo, no es que sume tanto. Sería interesante que tuviésemos producción nacional colocada en los anaqueles para que sea eso lo que se venda en este Black Friday y en lo que queda de año. Entonces, para poder hablar de recuperación del aparato productivo de la mano de promociones de este estilo, deberíamos principalmente tener mayor producción nacional, ¿no? Y producción nacional colocada en diferentes espacios para las diferentes actividades y giro de negocios que el venezolano pueda ver en términos de sus necesidades. O sea, hablar de quizás épocas especiales de venta, de incentivo del consumo está bien, pero deberíamos hacerlo con producción nacional. Y para que eso se logre, deberíamos tener entonces política económica orientada al sector comercial, vale decir, empresarios que tengan acceso a divisas, empresarios que tengan excepciones fiscales, empresarios que puedan nutrir sus cadenas de suministro, sus actividades, pues en sus locales comerciales, principalmente con productos nacionales de productores que a su vez
también tienen incentivos y que tienen exenciones y tienen acceso a divisas y pueden traer materia prima, pueden generar bienes y servicios acá, y ahí sí estaríamos hablando entonces de que este tipo de oportunidades de comercio pueden impulsar ahora sí una gran oferta de producción nacional que le va a llegar a mayor cantidad de personas con una cantidad de rebaja, quizás castigando un poco el margen de ganancia, pero generando circulación, que es lo importante. Aarón, quisiera preguntarte en relación con tus perspectivas económicas respecto a Venezuela. ¿Y por qué te hago la pregunta? Bueno, hemos escuchado distintos análisis que van como una variable, ¿no? De, digamos, de escenarios respecto a lo que pudiera estar atravesando la economía venezolana en este momento. Desde un extremo, donde el presidente Maduro, por ejemplo, hablaba en estos días de crecimiento económico, otros donde hablan de que empieza a haber quizás una mejoría, otros que dicen que simple y llanamente lo que ha habido menos de crecimiento. ¿Cómo calificarías tú la situación actual de la economía venezolana y cuál sería tu proyección a cierre de este año? Bueno, a nivel de expectativa, el Ejecutivo quizás puede tener buenas intenciones, algunas empresas de análisis económico, incluso empresas de análisis económico y financiero multilateral o internacionales pueden tener unas proyecciones un poco más agradables, ¿no? Lo que pudiese ser el cierre de 2021 y el inicio de 2022. Sin embargo, la realidad es que no vemos en el panorama económico venezolano una orientación de política económica consona con la realidad nacional, ni siquiera en este reciente evento electoral, donde generalmente se aprovecha para decir, y vamos a hacer esto, y vamos a controlar tal cosa. No escuchamos nada de eso, ¿no? Entonces, el 2022 va a cerrar sin orientación de política económica clara, quizás con un Banco Central que sigue interviniendo en el mercado cambiario, con un encaje legal que seguirá estando en 85%, con un mayor uso de divisas, con mayor distorsión cambiaria y monetaria, y con ese escenario es imposible que cerremos necesariamente en los mejores términos. Sí hay una disminución puntual del cálculo de inflación, pero recordemos que esa inflación mide bolívares, no está midiendo las operaciones que se están haciendo en moneda extranjera y mucho menos las que se hacen en criptos, que siguen creciendo a gran velocidad. Entonces, al final de cuentas, hasta que no veamos una verdadera orientación de política donde se sume al sector productivo nacional, excelente que el sector productivo pueda importar y pueda vender, pero el deber ser es producir internamente y colocar esa producción en Venezuela y más bien colocarla internamente y pensar en exportar elementos no tradicionales, y eso no lo estamos viendo. Entonces, más allá de la expectativa positiva que se está creando de que, bueno, Venezuela va a crecer un tanto por ciento, bueno, para nosotros crecer un 2%, y si nosotros cerramos quizás, o la expectativa que se tenía el año pasado para esta fecha era de quizás de repente un cierre de un menos 10%, bueno, tendríamos que crecer de un solo golpe, 12, 15%, para poder estar en un 2% positivo, ¿no? Y no estamos viendo que el aparato productivo se mueva. Tú puedes hacer que el PIB crezca por la vía del gasto, pero no es la forma correcta de hacerlo. Y no estamos viendo necesariamente, escuchamos a los empresarios, cámaras, con Comercio, con industria, con una cantidad de ideas, pero no vemos que eso por parte del Ejecutivo se concrete en planes, en políticas concretas, que tú digas, bueno, a nivel de expectativas, están hablando de esto, bueno, posiblemente mejore la cosa el año que viene, 47 meses de hiperinflación, la tendencia va a seguir. Y lo más probable es que, bueno, esperemos que en el 2022, iniciando el año, no se nos vuelva a decir que este año es de recuperación económica, sino que más bien se vean intenciones, políticas y orientaciones concretas para lograr esos objetivos, modificando la política cambiaria, monetaria, comercial y fiscal. Es la única manera de lograr crecimiento económico, más allá de tener buenas intenciones. Hablando de política monetaria, hoy el dólar paralelo cerró en 5 bolívares, volvió a subir y me gustaría conocer tu opinión en relación a lo que pudiera esperarse del comportamiento del dólar para el resto del año y para el inicio del 2021 y qué valoración le das a esta nueva regulación del Banco Central que se dio a conocer el pasado 18 de noviembre en el mercado cambiario. Bueno, la resolución del BCB que exige que el sistema financiero venda las divisas obtenidas por las operaciones en mesas cambiarias al tipo de cambio que se fija el día anterior por los 6 principales bancos y un precio distinto, es un elemento mayor de control.
El objetivo del Banco Central en estos momentos, de agosto a la fecha, es tratar de mantener a raya ese tipo de cambio que no pase de 5 bolívares. Y lo cierto es que el precio que estamos viendo es un precio artificial. ¿Por qué es artificial? Si dejaran que el mercado fijara el precio por la propia fluctuación y demanda orgánica interna que tenemos, de agosto a la fecha, no estaríamos hablando de un dólar, 4 bolívares, 4.54, 5, sería mucho más elevado, 8.5, 9, si el BCB no hubiese intervenido. Si el Banco Central deja de intervenir ahora en el mes de noviembre, vamos a ver una aceleración en ese crecimiento de precios. Y es normal porque es la propia dinámica y lógica del mercado ante la inseguridad y falta de confianza que existe en la política económica en general y evidentemente el propio signo monetario, que luego de una tercera reconversión, una nueva expresión monetaria que tenemos por allí, bueno, seguimos viendo pocos billetes del nuevo bono monetario, seguimos viendo mayor cantidad de operaciones en divisas y en cripto. Entonces, al final de cuentas, lo que el BCB está tratando es de mantener esta visión. Habría que ver si la lógica que estaba detrás era más política que económica técnica, ¿no? Eso es algo que se va a revelar ahora a comienzos de diciembre. Si en diciembre el BCB deja de intervenir, quizás es una visión más política que económica técnica, y básicamente vamos a ver una apreciación, una aceleración en este tipo de cambios. Más bolívares por dólar, que va a tener un efecto muy importante en el incremento de precios, porque todo en Venezuela se expresa en divisas o en bolívares, pero hay un gran componente de divisa detrás de los precios de los bienes. Aaron, también quisiera consultarte sobre esta alerta que han venido haciendo algunos especialistas en relación a la caída de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene esto y, digamos, qué debería observarse o tomar como opciones urgentes, tomando en cuenta, bueno, la importancia y la relevancia que tienen las reservas internacionales para los países? Bueno, principalmente Venezuela estaría quedando débil en términos financieros internacionales porque está tomando de las reservas para aplicar un control que tiene ya mucho tiempo de una variable que es muy importante, claro que sí, pero no hay reposición de esos más de 776 millones de dólares que están aplicados para aguantar ese precio en una banda de 4 y 5. Evidentemente eso lesiona la credibilidad financiera de Venezuela en términos internacionales. Es complicado lo que está pasando. Recordemos que el Banco Central de Venezuela sumó a las reservas los 5.052 millones de dólares de derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario por sus políticas para corregir temas de COVID y hacer estos préstamos a los países. Sin embargo, Venezuela no tiene acceso a ese dinero. Entonces vemos 11.000 millones de dólares, realmente es menos, 6.000 y tantos millones de dólares, y de esos 6.000 y tantos se sigue tomando para hacer estas intervenciones que, lejos de corregir un problema a largo plazo, están debilitando a Venezuela y su capacidad crediticia y de respuesta en términos internacionales para hacerle frente pues a niveles de endeudamiento, por ejemplo, que podamos tener. Sí. Vale decir que el BCB tiene que cambiar esa orientación porque no se está haciendo reposición, no está entrando divisas, producto bien sea de actividades de exportación tradicional o no tradicional, venta de activos o que otros elementos, porque no lo vemos reflejado en los balances del Banco Central de Venezuela. Entonces es pernicioso porque se está dejando el país desguarnecido y débil en términos financieros internacionales. Fíjate, Aaron, a propósito de Venezuela, de las oportunidades y los escenarios, y las noticias recientes además, esto que anunció el presidente de El Salvador el fin de semana, de generar allí una ciudad Bitcoin y toda esta política que se ha estado haciendo en ese país como alternativa ante su situación económica y ante la falta todavía de respuesta del Fondo Monetario Internacional, ¿puede ser un escenario de ejemplo para Venezuela? Bueno, ese es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Evidentemente está pasando algo muy interesante que hay que estudiarlo y entenderlo y tomarlo con pinzas, porque ahí ya Bukele está vinculando algo que no fue pensado para gobiernos ni para empresas, que es Bitcoin, con la dinámica propia de las finanzas públicas de un país. Llama poderosamente la atención la rapidez con la que se asumen fondos públicos para compras de Bitcoin, por ejemplo. Uno se pregunta dónde está el debido proceso a nivel de la legislación, en términos de las finanzas públicas, en términos presupuestarios, Contraloría. Hay un proceso que no estamos viendo allí
hay una estructura de una ley que se instruyó el 7 de septiembre, hay una cantidad de tomas de decisión que se están asumiendo. Ahora sí, El Salvador es el primer país Bitcoin, no es la primera nación cripto, pero sí es el país Bitcoin como tal, porque circula estos datos como una forma de pago. Sin embargo, hay cosas que todavía no están claras. Por ejemplo, no hay un reglamento del Banco Central de la Reserva para esa ley Bitcoin, no hay un reglamento de la Secretaría de Finanzas para esa ley Bitcoin. Se acaba de anunciar una emisión de $1.000 millones en bonos de Bitcoin para poder financiar el desarrollo de la ciudad Bitcoin. Bueno, pues hay unos elementos muy importantes de Contraloría, finanzas públicas, de presupuesto, bueno, que hay que tomar en consideración y tiene que venir por parte de la legislación de El Salvador. Y no existe, a nivel de teoría económica, finanzas públicas cripto, eso no existe. Entonces, todo lo que está pasando en El Salvador es muy importante prestarle atención. El Fondo Monetario ha generado opinión al respecto, haciendo ver pues que El Salvador tendría que dejar esa postura de asumir Bitcoin como una forma de pago. Sin embargo, Bukele está muy orientado al hecho que eso es el futuro. En parte es el futuro, claro que sí, pero recordemos que la idea original de Satoshi no era ni que empresas o gobiernos o gobernantes asumieran Bitcoin. Sin embargo, hoy por hoy esto ha cambiado tanto y hay que darle entonces el espacio a esta actividad para que ocurra en las mejores condiciones, ¿no? Entonces hay un hype a nivel general ahorita, mucha gente ve El Salvador como el punta de lanza, claro que lo es para muchas cosas, pero cuando conectamos con finanzas públicas hay que tener mucho detalle y mucho cuidado, porque tú te sujetas a las normas de una comisión de finanzas, de una asamblea, de una legislación, de una ley de presupuesto, de una ley de un banco central. Por más que tengas una ley Bitcoin, no pueden tener un tema de una ley por sobre otra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo esto tiene que manejarse en los mejores términos y hay cosas que parecieran más ser orientadas por la emoción que quizás por la racionalidad que está detrás de la gestión pública de unos fondos. Por los fundamentos. Bueno, Aarón, de verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, y todos los aportes, ¿no? Bastante completos al análisis económico de esta tarde. No, siempre a la orden. Amigos, era Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas, con quien estábamos conversando. Cerramos esta primera parte de Por Dónde Vamos, el espacio de nuestra compañera Vanessa Davis. Hasta aquí le acompaña Argel Rivera.